El cáncer pulmonar. Esta exposición ha sido basada en la última actualización de la Organización Mundial de Salud de tumores pulmonares, publicada en el 2015, del artículo de el Journal of Thoracic Oncology, del volumen 10, y también nuestra clásica referencia del libro de Neumología Clínica de Álvarez, de segunda edición. El cáncer pulmonar es la causa de muerte por cáncer más frecuente en el mundo. Generalmente cuando llegamos al diagnóstico son casos avanzados. Los pacientes llegan avanzados y tienen una supervivencia a los 5 años de un 15.7%. De los cánceres pulmonares, los más frecuentes, que representando con un 85%, son los cánceres de células no pequeñas. Y de estos más frecuentes desde hace unas décadas es el adenocarcinoma. ¿Cuáles son los síntomas con los cuales nos va a venir el paciente a la consulta? Generalmente es una clínica larvada, crónica o subaguda, ¿no? De síntomas vagos, no muy característicos. El paciente puede venir con una tos esporádica, podría presentar hemoptisis, ya que algunos tumores se cavitan o tienen lesiones endobronquiales. Puede presentar dolor torácico, ¿no? El paciente refiere a dolor de espalda, continuo o tórax anterior. Venir como una infección respiratoria, ¿no? Estos tumores pueden sobreinfectarse, generar una neumonitis obstructiva, ¿no? Pérdida de peso, fiebre de origen tumoral, que no mejora con antibiótico-terapia, disnea progresiva, dolores óseos. Tengo pacientes que han venido con un dolor de hombro, ¿sí? Que era un dolor referido por el cáncer, entre otros. Esta es una tabla didáctica que nos pone los 4 principales tipos de cáncer. El cáncer epidermoide, el adenocarcinoma, el cáncer de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. El adenocarcinoma es el que más frecuente va a presentarse con nódulos. Generalmente tiene localización periférica, baja incidencia en localización central, puede presentar con masas periliares, con cavitación, pero el más frecuente en cavitación es el carcinoma epidermoide, invasión de la pleura o pared torácica, un 14%, adenopatías ciliares, 19%, adenopatías mediastínicas en un 9%. El carcinoma epidermoide, en cambio, es más de localización central, con un 64%. Puede tener masas ciliares o periliares. Es el que más se cavita. Podría coger pleura o pared torácica, pero no es común. Puede presentarse con adenopatías iliares y mediastínicas, en baja incidencia. El carcinoma de células pequeñas se puede presentar con nódulos. Generalmente es de localización central, con masas periliares. Puede coger pleura o pared torácica. Adenopatías ciliares sí presenta con cierta frecuencia, es el que más frecuente presenta adenopatías ciliares y mediastínicas. El cáncer de células grandes, generalmente de localización periférica, podría presentarse con nódulos. Puede presentarse con masas periliares, se cavita,
invasión torácica o pared torácica o pleural, un 2% es el que menos porcentaje tiene. Podrían presentarse masas iliares, aeropatías iliares o mediastínicas. Esta es la clasificación de la OMS. Dentro de los tipos que hemos mencionado, hay subtipos según la variable histopatológica. Como vemos, son varios: la lepídica, cinar, papilar, micropapilar, según las características de las células. No obstante, no es necesario que se aprendan todas las subclasificaciones. Los más importantes son los 4 básicos tipos que deben conocer. No lo he colocado ahí para que lo tengan de referencia. El adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular que produce mucina. Puede tener presentación acinar, papilar, bronquialveolar o una mezcla de estos. Y en la tomografía se puede ver como nódulos sólidos u opacidades de vidrio esmerilado, cuando son subsólidos, ¿no? No sólidos, mejor dicho. Y pueden ser mixtos, con parte sólida y no sólida. Y aquí tenemos la visión de estos. Vemos en una señora de 76 años con una imagen de vidrio deslustado focal, ¿no? Pasan 4 años después y la imagen de vidrio deslustrado, no sólida, se va solidificando más, ¿no? Aún tiene variante de vidrio deslustrado, y pasa un año más y ya se observa mucho mayor porcentaje de compromiso sólido. Un adenocarcinoma mixto. Ahora, como hemos mencionado, el adenocarcinoma generalmente se ve de forma periférica, ¿no? Acá tenemos una variable como está periféricamente, ¿no? Como con una cicatriz retráctil. Otra presentación también puede ser localización endobronquial, ¿no? A nivel de los bronquios. También puede presentarse como una neumonía con un patrón de vidrio deslustrado o consolidación difusa. También se puede presentar sobre la base de una fibrosis, encima puede aparecer un adenocarcinoma. También puede coger la pleura. Aproximadamente una quinta parte del diagnóstico presenta ya metástasis a distancia. ¿Cuáles son los lugares más comunes? El cerebro, hueso, glándulas adrenales e hígado. Este es un corte de biopsia con variable lipídica. Aquí lo observamos, una imagen de video deslustrado, en el B, en imagen B, y en la imagen C, un compromiso de vidrio ilustrado y parte sólida, ¿no? Donde la biopsia vieron que era un adenocarcinoma. Aparte de las biopsias, del estudio histopatológico de las células, tenemos una herramienta valiosa que es la inmunohistoquímica. Cuando los tumores no son bien diferenciados, nos va a orientar y ayudar a confirmar el diagnóstico de los diferentes tipos de cáncer. ¿En Puno contamos con esta herramienta? Lamentablemente no. Entonces, cuando hay dudas diagnósticas, se tiene que referir a Arequipa, que sí cuentan con esto. Entonces, ¿cuáles son estos marcadores? El CK7, que es positivo en adenocarcinoma, el TTF1, napsina A, TTF1 con sensibilidad de 84 y especificidad de 96, y napsina A, sensibilidad de 92 y especificidad del 100%. Ahora, no es que cualquier tumor le vamos a plantear la inmunohistoquímica y vamos a hacer el diagnóstico. Previamente, esto tiene que estar asociado a que ya hemos definido la morfología del tumor, que nos ayuda, nos orienta más a una estirpe u otra, además de la clínica del paciente y la presentación de neoplasia. También tenemos, más allá de la inmunohistoquímica,
pruebas moleculares, la citogenética, más específico. Ahora, esto me ayuda a definir los tumores. Más que a definir los tumores, me mencionan si van a ser sensibles al tratamiento oncológico con cierto tipo de fármacos. Contamos con pruebas moleculares citogenéticas. Bueno, en el Revaleti nos ayuda en el departamento, en el área de oncología, y ayuda un laboratorio internacional para hacer estas pruebas moleculares, ¿no? En sí, el hospital no contaba con las propias, bueno, hace 3 a 4 años, hace 4 años. Actualmente no sé si ya tengan esta ayuda herramienta diagnóstica, pronóstica. Entre ellos tenemos el receptor, el factor de crecimiento epidérmico, el EGFR. Las mutaciones en el adenocarcinoma están de 10 al 15%, es más en los no fumadores y mujeres. Y los que tienen esta mutación van a mostrar mayor sensibilidad al tratamiento de inhibidores de tirosina quinasa. En cambio, los que tienen mutación en el KRAS tienen un peor pronóstico y son resistentes a los inhibidores de la tirosina quinasa. Este cuadro ¿no? Un protocolo de manejo de diagnóstico. Si tenemos una morfología de adenocarcinoma, TTF1 positivo y lapsina A positivo, nos confirma un adenocarcinoma. Si tenemos la morfología a favor de un carcinoma epidermoide y tiene CECA 5, 6 positivo, confirma el carcinoma epidermoide. Si es indiferenciado, no podemos definir bien. Si tenemos TTF1 positivo y lapsina A positivo, nos da a favor de adenocarcinoma. No sugiere adenocarcinoma, y si tiene un CK5, 6 positivo y un P63 positivo, nos brinda orientación a un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide surge del epitelio bronquial y muestra una típica queratinización. Casi siempre en individuos fumadores, es el que más se cavita por áreas extensas de necrosis que presenta este tumor. En el 80% de los casos es EGFR positivo. Y en la tinción de Papa Nicolau tiene una característica que tiene orangofilia. ¿Sí? La tinción plasmática, citoplasmática, se torna color anaranjado. Como habíamos mencionado, se asocia a la proteína P63 y citoqueratina 5,6 de la inmunohistoquímica. En cuanto al carcinoma de células pequeñas, constituye el 15 al 25% de todos los cánceres de pulmón. En Estados Unidos, de 35.000 a 40.000 casos cada año se presentan con esta variable, lo que representa el 18%, y se está incrementando la incidencia, particularmente en mujeres, lo cual no es bueno porque este cáncer se caracteriza por ser muy agresivo. Tiene mayor propensión a dar metástasis regionales y distales. Y lo que tiene particularidad es que es sensible a la quimioterapia inicial y radioterapia. Los factores de riesgo implicados son tabaquismo, exposición a uranio, exposición al gas radón. El carcinoma de células grandes es un tumor indiferenciado, casi siempre en individuos fumadores, excepto en una variante. ¿Cuál es esta variante? Es la denominada linfoepitelioma-like. Linfoepitelioma-like. Como habíamos mencionado, se debe ser de localización periférica. Tiene sus células en una disposición de nidos grandes, poligonales, y su diagnóstico no se realiza en biopsias o muestras citológicas, sino requiere una pieza quirúrgica. Vamos a pasar a las imágenes. En la radiografía posterior anterior que vemos en la figura A, vemos algún tumor. Se observa una radiografía con aumento de trama broncovascular. ¿Es cierto? Incrementado
¿no? A nivel de los bronquios y vasos sanguíneos que salen del corazón y línea pulmonar. Aquí observamos como una protuberancia. Ahora, siempre que observemos haciendo protuberancia, ¿va a ser cáncer? No, cáncer es un diagnóstico alejado. Generalmente podemos pensar que es un engrosamiento de las arterias. Por ejemplo, los pacientes de altura presentan esto con cierta frecuencia. Pero si nos ayudamos de la clínica, del paciente, tenemos sospecha diagnóstica, hay que solicitar una tomografía, porque esto representaba a una masa periliar izquierda. En la tomografía, generalmente cuando yo sospecho cáncer, voy a pedir una tomografía con contraste, porque los tumores tienen irrigación sanguínea y se van a ver mucho mejor con tomografía con contraste. Entonces, aquí podemos observar que señala las flechas un tumor en el ilio y mediastino. Ahora, en figura C, que mencionó 4 meses después, se observa que esa masa, ¿no?, en la ventana parenquimal está ya haciendo compresión a nivel del bronquio, disminuyendo la luz del bronquio principal izquierdo. En general, para el carcinoma broncogénito, ¿cuáles son los factores carcinógenos humanos reconocidos, mezclas definitivamente relacionadas con el cáncer de pulmón que pueden hallarse en el medio laboral? Les voy a mencionar cuáles son. Arsénico, asbesto, berilio, éter clorometílico, éter bisclorometílico, cadmio, cromo, gas mostaza, humo del tabaco ambiental, que puede ser por, ¿no?, un fumador pasivo. Por ejemplo, he tenido pacientes que tienen cáncer pulmonar, han trabajado en una discoteca, ellos no fumaban, pero el ambiente siempre, generalmente, todavía no había áreas de no fumador, ¿no?, estaba con cigarro, con el humo contaminado. Níquel, radón, sílice cristalina, hollín, carbón bituminoso, alquitrantes, ácidos inorgánicos fuertes que contienen ácido sulfúrico, entre otros. Bueno, este cuadro que les he colocado es la última edición, es la 8ª edición de la clasificación del TNM. La clasificación de TNM es una clasificación internacional que tienen todos los cánceres, ¿no?, para poder tener homogenizado el nivel de compromiso por el cáncer, ¿no?, y que nos mencione el pronóstico y posibilidades de tratamiento. Generalmente, el cáncer, ¿no?, que es estadios del 1 al 4, en estadios 1 y 2 quirúrgico, posteriormente quimio y radioterapia. Lo malo es que generalmente vienen en 4º estadio. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta clasificación? T significa tamaño. Entonces, tenemos el T1, el T4, y estos se subdividen según el tamaño. Entonces, T1 hasta 1 centímetro, el T1A, T1B hasta 2 centímetros, T1C hasta 3 centímetros, T2 mayor de 3 o hasta 5 centímetros, el T3 de mayor de 5 o hasta 7 centímetros y el T4 más de 7 centímetros, ¿no? Y aquí vemos esas imágenes, el T1, ¿no?, una lesión con vidrio deslustrado y parte sólida, pequeña, el T2 hasta 5 centímetros, el T3 hasta 7 centímetros y el T4 es mayor de 7 centímetros o invasión del diafragma. Después tenemos el N, que significa ganglios, hasta el N3. Y posteriormente tenemos M, que son metástasis a distancia.
Los ganglios N1, metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales y o biliares e intrapulmonares ipsilaterales, incluyendo afectación por extensión directa. N2, metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y o subcarinales. N3, metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, iliares contralaterales, escalénicos, supraclaviculares, ipsilaterales o contralaterales. Metástasis a distancia, ¿no? Los cuales se diferencian en 1A, B, C, ¿no? 1A, nódulos tumorales presentes en un lóbulo contralateral, tumor con nódulos pleurales o pericárdicos, o lamentablemente lo que comúnmente vienen con derrame pleural. 1B, metástasis única extratorácica, y 1C, múltiples extratorácicas en uno o varios órganos. Entonces, toda esa información del TNM se lleva a un cuadro general, lo cual se suma y salen los estadios, ¿no? Ya estadio 4, ya solo se le puede dar tratamiento paliativo, ¿no? Y es cuando ya hay metástasis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue la clase? Aquí está. Metástasis pulmonares. Los pulmones son el segundo lugar más frecuente de enfermedad metastásica, englobando a todos los tipos histológicos, alcanzando casi el 30% en el 20% de los casos, lo cual aumenta en los tumores germinales y el nefroblastoma, llegando a suponer el 90% en sarcomas óseos y de partes blandas. ¿Sí? He tenido varios casos de pacientes con sarcoma, ya con nódulos pulmonares, con metástasis. El camino más frecuente es la diseminación hematógena y embolización tumoral, menos común la vía linfática. Los pulmones son ricos vascularmente, además de ser el primer lecho vascular que las células tumorales circulantes se encuentran después de abandonar el tumor primario y caer al sistema de drenaje venoso. Los pulmones actúan como un filtro inicial y las células tumorales serían atrapadas de forma mecánica al llegar a él, creciendo después de formar metástasis. Por ejemplo, esta es la radiografía póster anterior de un joven de 25 años con un carcinoma embrionario testicular con múltiples nódulos pulmonares como imágenes radiopacas mal definidas. Este es un paciente con adenocarcinoma colorectal, donde se observan nódulos bilaterales. Una persona sin antecedentes oncológicos, la probabilidad de que un nódulo pulmonar único sea una metástasis es del 1%. Pero si tiene antecedente, esta probabilidad aumenta a 81%. La enfermedad metastásica pulmonar con linfangitis carcinomatosa se asocia sobre todo a tumores del tracto gastrointestinal superior, mama y próstata. Las metástasis endobronquiales son raras y se asocian con más frecuencia a tumores de mama, colon, riñón y páncreas. El tumor primitivo más común en las metástasis pulmonares son carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. Un carcinoma de mama, prostatogástrico, la probabilidad de que se trate de un segundo tumor es mayor. Si previamente el diagnóstico era de un melanoma sarcoma, la primera posibilidad a descartar sin unos nódulos es una metástasis. Ahora, el problema del paciente con cáncer pulmonar no solo es el tumor y los síntomas que le causa y sus metástasis, sino que generan síndromes paraneoplásicos. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener síntomas y signos asociados a tener el cáncer. ¿Cuáles son? Anorexia, caquexia, pérdida de peso, fiebre, poliomiositis, dermatomiositis, hipotensión ortostática, endocarditis trombótica no bacteriana, lupus, síndrome de Cushing, ginecomastia, galactorrea, hipertensión, acromegalia, hipertiroidismo, hipercalcitonemia, síndrome carcinoide, ¿no? Que es
enrojecimiento facial, diarrea, campaña, hipercalcemia, hiponatremia, hiperglucemia, hipoglucemia, hipofosfatemia, acidosis láctica, hiperuricemia, hiperamilasemia, síndrome Clavin, que es los dedos en palillo de tambor, acatosis nigricans, hiperpigmentación difusa, eritema giratum, recurrens, eritema multiforme, prurito, urticaria, tilosis, que es engrosamiento de palmas, de manos y plantas de pies, anemia, policitemia, coagulopatía y pacientes por ser oncológicos se les anticoagula plenamente en algunos casos, púrpura trombocitopénica, disproteinemia, leucocitosis, reacción leucoeritroblástica, eosinofilia, alteraciones en la unión neuromuscular y del músculo, como el síndrome de Eaton-Lambert, una alteración neurovegetativa y disminución de la fuerza muscular, fatiga muscular, miastenia gravis con pacientes con tosis palpebral, poliomiositis, dermatomiositis, neuropatía autonómica, el síndrome de Gilby, que es la dilatación masiva del colon, sin una obstrucción mecánica, neuropatía sensitivo-motora, motora subaguda, sensitiva. El paciente puede tener demencia, como un síndrome paraneoplásico, sin tener tumores cerebrales, encefalomielitis, encefalitis cerebral, límpica, mioclonos o psicoclonos, neuritis óptica y retinopatía asociada con cáncer, degeneración cerebelosa subaguda, mielopatía necrotizante, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, entre otros, ¿no? Bueno, habíamos mencionado la importancia de las biopsias y la identificación de la estirpe histopatológica y del estudio de los líquidos. ¿Cómo obtenemos esas muestras? Si yo tengo un paciente con sospecha de cáncer, ¿qué puedo pedir? Una citología de esputo. Hay cánceres, tienen compromiso endobronquial, ¿no? O tumores que se están necrosando y cavitando y las células, el paciente al toser podría botar células neoplásicas, por lo cual se puede pedir citología de esputo. Yo he tenido el caso de 2 pacientes en que me han salido positivos. Que no se podía invadir al paciente, pero salió positivo en el esputo citológico. Lo bueno es que no es necesario invadir al paciente. Ahora, ¿cuál es lo clásico? Utilizar broncoscopía cuando la lesión está generalmente más en el lugar cercano al ilio, al mediastino, los bronquios principales. Una broncoscopía con biopsia transbronquial, con aguja por aspiración transbronquial. ¿Qué quiere decir eso? No encuentro lesión endobronquial, entonces por la topografía me guío dónde está el tumor, si está cercano a los bronquios principales, y voy a traspasar el bronquio con la aguja, con visión broncoscópica, y llegaré a la tumoración para tomar la biopsia por aspiración. También se describe biopsias con guía de imágenes transtorácicas, una aguja Trocut o con aspiración a aguja fina. Se puede hacer con guía ecográfica o con guía tomográfica. Toracocentesis, el estudio del líquido. Puede ser visto con mediastinoscopía, que la realiza el cirujano de tórax en sala, de todos si tienen ganglios mediastinales e iliares. Videotoracoscopía, BATS, o cirugía abierta. El BATS es como una laparoscópica, ¿no? Ingresan con trócares a la cavidad torácica y pueden tomar biopsias in situ. Ahora, diagnóstico con otros aportes, apoyos, estrategias para mejorar la biopsia. Tenemos la broncoscopía con guía intrabronquial ecográfica, lo que llamamos EBUS. EBUS que tuve la oportunidad de ver cuando fui a España a hacer mi fellow. Bueno, en Perú no he visto, no contamos con los hospitales, pero supongo que en el futuro, en un momento, nos implementarán. Es una gran herramienta porque nos ayuda a definir mejor el lugar de biopsia. También hay la endoscopía con guía ecográfica.
que utilizan los gastros, ¿no? Que se describe en la literatura. Y broncoscopía navegacional con ayuda del tomógrafo. La broncoscopía flexible es una herramienta muy útil con la cual contamos en Puno, ¿no? Ahorita por la pandemia no se propone usarla por el riesgo de contaminación del ambiente. Entonces, ¿qué vamos a obtener con la broncoscopía? Por ejemplo, aquí tenemos una visión endoscópica, donde observamos la carina, el bronquio principal izquierdo, derecho, y acá hay una masa tumoral exofítica, ¿no? Y bueno, está sangrando, son muy friables, ¿no? ¿Quién tiene que hacer la broncoscopía? Una persona experimentada. ¿Por qué? Es la vía aérea. Uno ingresa con un aparato, que es un tubo con fibra óptica, a la vía aérea, cortamos el aporte de oxígeno del paciente. Entonces, por ejemplo, no se puede realizar esto en un paciente con infarto. Hay que tener mucha pericia para poder manejar y tomar muestras, ya que lugares, estas lesiones generalmente son fibrables y sangran mucho. Bueno, se puede tomar biopsias y también se puede realizar lavado bronquialveolar para que las células de este lavado sean analizadas. Esta es otra visión con broncoscopía flexible, donde se observa una masa exofítica con infiltración de la mucosa, todo sangrante. Sí, hay que tener mucho cuidado para hacer la biopsia. Muy bien, esa ha sido la exposición de hoy día. Un tema muy importante dentro de los cánceres en general. Si algún